Había una vez un hombre llamado don Ricardo Herrera. Era el más rico de toda la región, dueño de tierras, negocios y propiedades que muchos solo podían soñar. Pero ¿sabes qué? A pesar de tener tanto dinero, su corazón estaba vacío. No conocía la paz que viene de Dios, ni entendía el verdadero valor de la fe. Mientras otros agradecían por un nuevo día, él solo pensaba en cuánto más podía ganar. Su esposa, Carmen, y su hijo, Diego, eran diferentes. Ellos creían en Cristo y oraban cada día por él. Carmen, con una paciencia llena de esperanza, pedía en sus oraciones que un día Ricardo pudiera abrir su corazón a Dios. Pero Ricardo, él solo se burlaba. Decía que esas cosas eran pérdida de tiempo, que lo único importante era el éxito, el poder y el dinero. Cada vez que veía a su familia reunida para orar, Ricardo soltaba carcajadas llenas de ironía. Les decía que la fe era para los débiles, para los que no sabían luchar en la vida. Se creía invencible, fuerte por sus logros materiales. Pero por dentro, su alma estaba seca como un campo sin lluvia. No sabía que Dios tenía un plan especial para él, un plan que cambiaría su vida de una manera que jamás imaginó. ¿Sabes? Esto me recuerda a la historia del joven rico en la Biblia, ese que fue a ver a Jesús para preguntarle qué debía hacer para tener la vida eterna. Jesús le dijo que vendiera todo y lo siguiera. Pero aquel joven se fue triste porque amaba más sus riquezas que a Dios. Mateo 19, 16, 22. Así era Ricardo, atado a lo material, sin darse cuenta de que la verdadera riqueza estaba en el cielo. Pero Dios nunca abandona a nadie, incluso a los más testarudos. A veces, para abrir nuestro corazón, Él permite que pasemos por pruebas difíciles. Y así comenzó la historia de transformación de don Ricardo. Pero eso te lo contaré en el próximo capítulo de esta historia de fe y superación. Cada domingo por la mañana, Carmen tomaba de la mano a su hijo Diego y lo llevaba a la pequeña iglesia del barrio. No importaba si llovía o si hacía calor, siempre estaban allí, sentados en la primera fila, con los ojos cerrados y el corazón abierto. Carmen sabía que la oración tenía poder y cada palabra que salía de su boca estaba llena de esperanza. Diego, aun siendo niño, entendía lo que era confiar en Dios. Con su voz inocente, pedía en cada oración que su papá pudiera cambiar. Era un pedido simple, pero lleno de fe y pureza, como aquellas oraciones que Jesús tanto valoraba cuando dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 19, 14. Diego creía con todo su corazón que un milagro era posible. En casa, mientras Ricardo seguía sumido en sus negocios, Carmen enseñaba a Diego a orar antes de dormir. Le decía que Dios escuchaba incluso las oraciones más sencillas. Juntos pedían por una transformación en el corazón de Ricardo, y aunque no veían cambios inmediatos, nunca perdieron la esperanza. Esa era la fuerza de su fe silenciosa. La bondad de Carmen se reflejaba en cada acto cotidiano. Preparaba la cena con amor, cuidaba de Diego con paciencia y nunca respondía con enojo a las palabras frías de Ricardo. Su ejemplo era como una luz que iluminaba el hogar, aunque muchas veces parecía que nadie la notaba. Pero Dios veía cada lágrima escondida y cada oración hecha en secreto. Diego, a pesar de su corta edad, creía firmemente que Dios podía hacer un milagro en la vida de su padre. Y Carmen, con la confianza de quien camina de la mano de Cristo, seguía sembrando semillas de fe en el corazón de su hijo. En el cielo, esas oraciones estaban siendo guardadas, preparándose para el momento justo de actuar. La vida puede cambiar en un instante, y así fue para Ricardo. Mientras él cerraba un trato millonario en una sala de reuniones llena de aplausos y felicitaciones, en otra parte de la ciudad, su mundo se derrumbaba sin que lo supiera. Carmen y Diego regresaban de la iglesia, riendo juntos, cuando un conductor ebrio perdió el control y los arrolló en plena calle.
Los testigos cuentan que, en el momento del impacto, madre e hijo seguían tomados de la mano. Esa imagen quedó grabada en la mente de quienes estuvieron allí. Una madre que protegía a su hijo hasta el último segundo. Un lazo de amor que ni la muerte pudo romper. Era como si Dios hubiera querido mostrar, de forma dolorosa pero profunda, la pureza y la inocencia de aquellos que vivieron con fe hasta el final. Ricardo recibió la noticia mientras firmaba papeles, rodeado de números y contratos. Su asistente, con el rostro pálido y las manos temblorosas, fue quien interrumpió la reunión. El teléfono que sonó aquella tarde nunca volvería a sonar igual para él. La voz del otro lado le dio la noticia que ningún padre ni esposo quiere escuchar. En un segundo, todo el brillo de su fortuna se volvió oscuridad. No hubo palabras de consuelo que sirvieran en ese momento. Ricardo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las risas de su hijo, las oraciones de su esposa, cada recuerdo se convirtió en un puñal que atravesaba su corazón. Por primera vez en su vida, el hombre que se creía fuerte y autosuficiente cayó de rodillas, pero no para orar, sino para gritar de dolor. Esto me recuerda a Job, aquel hombre justo que perdió todo de la noche a la mañana, familia, salud y bienes materiales. Pero al final, Dios tenía un propósito mayor para él. Igual que Job, Ricardo estaba a punto de entrar en una etapa donde solo la fe podría salvarlo, aunque en ese momento aún no lo sabía. Después de la tragedia, Ricardo comenzó a caminar por un sendero oscuro y solitario. El dolor era tan grande que buscó refugio en el alcohol, tratando de ahogar el vacío que sentía en el alma. Cada noche, entre botellas vacías y lágrimas escondidas, maldecía a la vida, a la suerte y hasta a Dios, a quien nunca había querido escuchar antes. Su empresa, que antes parecía indestructible, empezó a desmoronarse. Las decisiones equivocadas, las ausencias constantes y su falta de interés llevaron a la quiebra todo lo que había construido. Los bancos lo llamaban a diario, las deudas se acumulaban y finalmente la gran mansión donde vivía fue embargada. Lo que antes era símbolo de poder, ahora estaba en venta para pagar sus errores. Ricardo pasó de ser un hombre admirado a alguien que muchos evitaban. Sus antiguos amigos desaparecieron y sus socios comerciales le dieron la espalda. Caminaba por las calles sin rumbo, sucio, cansado y con el corazón destrozado. Su apariencia ya no mostraba al empresario exitoso, sino a un hombre roto por dentro y por fuera. La desesperación lo llevó a dormir en parques, a buscar comida en lugares donde nunca imaginó estar. Algunas noches, mientras el frío calaba sus huesos, recordaba las oraciones de Carmen y Diego. Pero en lugar de encontrar consuelo, esas memorias solo le dolían más. Se preguntaba por qué Dios, si existía, permitía tanto sufrimiento. Así como el hijo pródigo que terminó cuidando cerdos, Ricardo había tocado el fondo del abismo. Pero en medio de esa oscuridad, Dios seguía allí, observando, esperando el momento perfecto para extender su mano y comenzar la verdadera transformación en su vida. Una noche, mientras la lluvia caía como si el cielo llorara con él, Ricardo se encontró solo en una plaza, empapado, temblando y sin fuerzas para seguir caminando. Miró al cielo, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada por el llanto, y por primera vez en su vida gritó a Dios. No fue una oración bonita ni bien estructurada, fue un grito desesperado, salido de lo más profundo de su dolor. Dios, si de verdad existes, dame una señal, clamó con toda su alma. Y en ese preciso instante, como si el cielo hubiera escuchado su súplica, un hombre de rostro sereno y mirada compasiva se acercó. No parecía un vagabundo, pero tampoco era alguien de negocios. Su presencia irradiaba paz. Sin decir mucho, se sentó junto a Ricardo y le ofreció su abrigo. El hombre le habló con palabras sencillas, pero llenas de esperanza.
Le dijo que, a veces, uno tiene que tocar fondo para entender que solo en Dios hay verdadera salida. Le recordó que así como Dios había escuchado a personas como David cuando huía de sus enemigos, o como Jonás desde el vientre del gran pez, también estaba escuchando ese grito de auxilio en medio de la tormenta. Ricardo sintió por primera vez en mucho tiempo algo diferente en su corazón. No era felicidad, pero sí una pequeña chispa de esperanza, como una puerta que se entreabría en medio de la oscuridad. Aquel hombre le dijo que el primer paso era levantarse, sacudirse el polvo y comenzar de nuevo, aunque fuera con pasos pequeños. Cuando Ricardo quiso darle las gracias, el hombre ya había desaparecido entre las sombras de la noche. Nunca supo quién era, pero en su interior algo le decía que ese encuentro no fue casualidad. Tal vez, solo tal vez, había sido una respuesta directa de Dios. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol tocaron su rostro, Ricardo sintió que algo había cambiado. No sabía exactamente qué era, pero su corazón, aunque todavía dolido, ya no estaba completamente vacío. Caminó sin rumbo fijo hasta llegar a una pequeña plaza, donde un anciano repartía pan a las personas necesitadas. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el aire fresco, como una caricia de Dios. El anciano, con una sonrisa bondadosa y los ojos llenos de compasión, le ofreció un pedazo de pan sin pedir nada a cambio. Ricardo, con las manos temblorosas, lo aceptó. Aquel gesto, tan simple pero tan lleno de bondad, tocó algo profundo en su alma. Recordó las enseñanzas que Carmen intentaba transmitirle, que incluso en lo poco, Dios siempre provee. Mientras comía, observaba cómo el anciano atendía a cada persona como si fuera un hijo querido. No importaba si eran adultos, jóvenes o niños, todos recibían una palabra de aliento, un gesto de cariño, una oración breve pero poderosa. Ricardo, por primera vez en años, sintió que quería ser como ese hombre, alguien que diera esperanza en lugar de dolor. Esa mañana fue el inicio de su renacimiento espiritual. Aunque no entendía mucho sobre la Biblia, ni sabía cómo orar correctamente, algo dentro de él lo empujaba a buscar respuestas. Se acordó de las historias que Carmen le contaba sobre la transformación de Saulo en Pablo, aquel perseguidor que se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe. Decidió entonces que ya no quería seguir siendo el hombre que había sido. Aún no sabía cómo cambiar, pero su corazón ya había dado el primer paso, abrirse a la posibilidad de una transformación verdadera, y así comenzó a caminar, poco a poco, hacia una vida nueva, una vida llena de fe y esperanza. Ricardo encontró refugio en una pequeña iglesia de barrio, una construcción sencilla, sin grandes vitrales ni lujos, pero llena de calor humano y de la presencia de Dios. Al entrar por primera vez, sintió que el aire era diferente, como si cada rincón estuviera impregnado de oración y esperanza. Allí no había trajes elegantes ni discursos complicados, solo personas con corazones humildes que buscaban a Cristo con sinceridad. El pastor de la iglesia lo recibió con una sonrisa franca y sin juicio. Le ofreció un asiento y al final del servicio se acercó a hablar con él. Ricardo, con voz baja y mirada al suelo, le contó parte de su historia. El pastor, en lugar de señalar sus errores, le habló de la parábola del hijo pródigo, recordándole que Dios siempre espera con los brazos abiertos a quienes deciden regresar. Poco a poco, Ricardo empezó a involucrarse. Primero ayudando a repartir alimentos a los más necesitados, luego colaborando en la limpieza del templo. Cada pequeño acto de servicio era para él una forma de acercarse más a Dios, de aprender lo que significaba la verdadera caridad y compasión. Su corazón, antes endurecido, comenzaba a llenarse de bondad. Con el tiempo, descubrió que servir a los demás le daba una paz que el dinero nunca le había dado.
Ver a los niños sonreír cuando recibían un plato de comida o escuchar a los ancianos agradecer por un abrigo en invierno eran para él los nuevos tesoros que coleccionaba. Aquella iglesia, tan humilde, se había convertido en su verdadero hogar espiritual. A través de cada oración, de cada gesto de bondad, Ricardo iba descubriendo una nueva forma de vivir. Aprendió que Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos a amar y servir. Su redención no llegó de golpe, sino en cada pequeño paso de fe que daba, día tras día, confiando en que Cristo tenía un propósito mayor para su vida. Una tarde, después de ayudar a limpiar el salón de la iglesia, Ricardo se quedó solo en el altar. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando suavemente el espacio. Por primera vez en mucho tiempo se arrodilló, cerró los ojos y comenzó a orar. Pero esta vez su oración fue diferente. No pidió riquezas, ni éxito, ni soluciones rápidas. Solo abrió su corazón y habló con Dios como un niño habla con su padre. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras reconocía sus errores, su orgullo, su indiferencia y su falta de fe. Le pidió a Dios que lo perdonara, que lo limpiara por dentro y le diera una nueva oportunidad. En ese momento, recordó las palabras de Jesús en Mateo 7:7: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Por primera vez, Ricardo estaba tocando a la puerta del cielo de verdad. Sintió una paz que nunca antes había experimentado. Era como si un peso gigantesco desapareciera de sus hombros. Su corazón, antes endurecido, ahora latía con esperanza. Entendió que su dolor no había sido un castigo, sino una llamada de Dios para que despertara y cambiara de rumbo. Lo que antes veía como una tragedia, ahora lo reconocía como el inicio de su transformación. Al salir de la iglesia, todo parecía distinto. El cielo más azul, el aire más limpio, y hasta el canto de los pájaros sonaba como un himno de esperanza. Ricardo comprendió que, aunque no podía traer de vuelta a Carmen y Diego, podía honrar su memoria viviendo una vida de fe, bondad y compasión. A partir de ese día, decidió que cada amanecer sería una oportunidad para acercarse más a Dios, para servir y para transformar su vida. Aquella oración sincera fue su primer verdadero encuentro con el amor y la misericordia de Cristo, y en su interior sabía que nunca más volvería a ser el mismo. Ricardo comenzó a entender que la verdadera riqueza no se mide en billetes ni en propiedades, sino en amor, fe y servicio a los demás. Cada mañana, al despertar, daba gracias a Dios por el simple hecho de estar vivo, por tener una nueva oportunidad de hacer el bien y sembrar esperanza en los corazones de quienes sufrían, como él una vez sufrió. Decidió dedicar su tiempo a ayudar a personas que, como él, habían perdido el rumbo. Visitaba hospitales, orfanatos y hasta las calles donde vagaban aquellos que, como él antes, no tenían hogar. Su historia de superación y transformación era ahora un testimonio que muchos escuchaban con lágrimas en los ojos. Cada palabra que compartía estaba llena de fe y compasión. Muchos jóvenes y niños se acercaban a él, buscando consejo o simplemente un abrazo sincero. Ricardo los miraba con ternura y les hablaba del poder de la oración, de cómo una vida puede cambiar por completo cuando dejamos entrar a Dios en nuestro corazón. Les contaba cómo la esperanza puede renacer incluso en medio del dolor más profundo. Inspirado por la vida de personajes bíblicos como José, que después de haber sido vendido como esclavo y encarcelado, llegó a ser gobernador de Egipto, Ricardo sabía que Dios transforma lo que parece una derrota en un milagro. Con esa certeza, organizó pequeños grupos de oración donde enseñaba a otros a confiar en Cristo y a vivir con propósito. Cada sonrisa que recibía, cada lágrima que limpiaba, era para él el mayor tesoro.
La nueva riqueza de Ricardo no estaba en un banco, sino en cada acto de caridad, en cada oración sincera y en cada alma que encontraba esperanza a través de su testimonio. Dios lo había transformado, y ahora él quería ser instrumento de esa misma transformación para otros. La historia de Ricardo nos deja una enseñanza que no podemos ignorar. El dinero, por más que brille y atraiga, jamás podrá llenar el vacío del alma. La verdadera felicidad no se compra, se construye con actos de fe, de compasión y de amor genuino hacia los demás. La transformación que vivió Ricardo es una prueba viva de que Dios nunca se cansa de esperarnos, aunque pasemos años alejados de Él. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria nos preocupamos más por lo material que por lo espiritual? Pero Dios, con su infinita paciencia, nos llama una y otra vez, esperando que abramos los ojos y volvamos a su camino. Así como Ricardo tocó fondo y encontró una nueva oportunidad, también nosotros podemos levantarnos, sin importar cuán bajo hayamos caído. La oración sincera, la esperanza renovada y la fe como la de un niño son las llaves que abren las puertas de la transformación. Como dijo Jesús en Lucas 15:7, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y así fue con Ricardo. Su regreso fue motivo de celebración no solo en la tierra, sino también en el cielo. Hoy, su vida es un recordatorio de que Dios siempre tiene un propósito, incluso detrás de las pruebas más dolorosas. Las cicatrices que lleva en el corazón son ahora marcas de superación y milagro. Él sabe que todo lo vivido tuvo un sentido, acercarlo a Cristo y convertirlo en un instrumento de esperanza para otros. Y quizás, mientras tú escuchas esta historia, Dios también te está hablando al corazón. Tal vez es hora de preguntarte, ¿dónde está puesta tu verdadera riqueza? La respuesta, como aprendió Ricardo, siempre estará en el amor, la fe y la compasión. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna vez una situación donde sentiste que todo estaba perdido, pero Dios te mostró un nuevo camino? Cuéntanos en los comentarios. Queremos conocer tu historia de fe y superación. Si este relato tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos llenos de esperanza, transformación y testimonios que pueden cambiar vidas. Y ya que estás aquí, te invito a ver el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Una historia que seguro también tocará tu alma. Hasta pronto y que Dios te bendiga siempre.